Señor, te damos gracias por esta preciosa noche que nos das. Y ahora, Padre, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra. Usa mi vida, Señor, suple mis falencias y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas en esta noche. Señor, queremos saber cómo debemos vivir. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios los bendiga. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta que no quiero que me contesten, sino que la guarden en su corazón durante la prédica y luego cuando oremos. Pero es una pregunta fuerte, pero es una pregunta que quizás nos puede llegar a ubicar en cómo está nuestra vida. Y la pregunta es, ¿cuánto hace que no orás y llorás frente al Señor? ¿Cuánto hace que tu pecado, tu indignidad ante un Dios santo, no te lleva a llorar? Es decir, Señor, ¿cómo puedo estar delante de tu presencia? Y ese llanto te lleva a la gracia. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto hace que no llorás por tu pecado delante de la presencia del Señor? Argentina es un país religioso, es muy religioso. Uno mira los diarios y va a haber religión por todos lados. Desde las religiones mágicas, donde hay brujos y tantas cosas más, que la gente deposita su fe en esos lugares, pone dinero, hasta religiones que uno prende la televisión y parece que Dios fuera como el genio de la lámpara, que si uno frota, ahí sale Dios y concede los deseos de todos aquellos que ponen generalmente dinero, ¿no? Argentina también es un país donde existe una religión del hombre. Es el hombre el que da todos los pasos necesarios para alcanzar a Dios y no Dios. Si yo hago tal cosa, si realizo tal sacrificio, si voy hasta tal lugar, Dios me tiene que oír y Dios tiene que cumplir con mi deseo. Hay frases que muestran un poco la teología popular, cuando se dice tal santo, si no me concedés lo que quiero, no te desato, ¿no? Es una cosa así, donde se dicen ese tipo de cosas. Es fe, es religión. El tema es, y el concepto es, de qué manera nosotros nos estamos acercando a Dios. ¿Un Dios santo puede ser manipulado? ¿Un Dios santo puede aceptar que si yo hago determinada cosa, entonces estoy a la par de Dios para que Dios a mí me conceda? ¿Una persona puede ser un intermediario entre Dios y yo? ¿Existe la magia que puede llegar a ser que si yo hago determinada cosa, desde matar una gallina? Yo me acuerdo cuando era chico que veía que se mataban las gallinas. Íbamos a un lugar, acá en la colectora, mataban, pero era para comer. Hoy la gente, engañada por el diablo, porque no se puede ser tan tonto, cree que si mata a un animalito, va a torcer de alguna manera la mano de Dios y Dios va a hacer su voluntad. Es un país religioso, pero es un país mal enfocado en lo que es lo religioso. Y tanto nos ha asustado a nosotros todo esto, los cristianos, que le hemos puesto como una mala palabra la palabra religión. Y la palabra religión quiere decir religar al hombre con Dios. Entonces nos suena hasta como una mala palabra la palabra religión. Entonces enseguida la cambiamos y decimos, no, es una relación con Dios. Pero la palabra de Dios dice que Jesús en la cruz del Calvario vino a religar al hombre con Dios, a solucionar el problema, el abismo que había entre el hombre y Dios. Esa separación dejó de estar por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto hace que no lloramos delante de la presencia de un Dios santo? ¿Se ha metido lo religioso en nosotros que hace que nos acerquemos a Dios con esa necesidad imperiosa de que cambiar el auto o lo que sea, hasta casos quizás valederos como la salud? Pero nos olvidamos que estamos delante de la presencia de un Dios santo que no puede ser manipulado de ninguna manera
y que todo Él lo hace según de acuerdo a su voluntad, que es agradable y perfecta. Vamos a leer un texto de la palabra del Señor. El Señor cuenta una parábola, una historia, y está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 9. Él estaba hablando de la oración y unos versículos anteriores habla de la perseverancia de la oración, cuando cuenta la historia de la viuda y el juez injusto, pero después cuenta otra historia que tiene que ver, hermanos, con el espíritu correcto para acercarse a Dios. El espíritu correcto para acercarse a Dios. ¿Cuál es la forma, el camino para acercarse a Dios? ¿Lo encontraron? Capítulo 18, versículo 9 del Evangelio de Lucas. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Señor, tené misericordia de mí. Os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Amén. El que se agranda lo van a bajar de un ondazo, pero el que se humilla, Dios lo va a levantar. Amén, hermanos. Y esta historia que el Señor nos cuenta y nos habla de la forma correcta de acercarnos a Dios, es muy probable que el Señor Jesús la haya oído, la haya visto en el templo. Ahí se acercaba la gente y oraba, y él quizás haya escuchado este tipo de oración. Él haya visto a los fariseos orar y habrá escuchado este tipo de oraciones. Señor, qué bueno que soy. Señor, gracias porque yo no soy como los demás. Y seguramente en algún momento habrá visto a esos hombres que se acercaban con su pecado a cuestas a pedirle al Señor misericordia para que los perdone, llorando delante de la presencia de Dios. El publicano lloraba, se golpeaba el pecho. El religioso no lloraba. No hubo arrepentimiento en esa oración. No hubo dolor. Pero en la oración del publicano sí hubo. Señor, soy tan malo. Tengo tantos malos pensamientos. Hago daño a los que me rodean y a veces me hago daño yo. Entendí que sos un Dios santo. ¿Cómo no voy a llorar delante de tu presencia? ¿Cómo no voy a golpearme el pecho y decir, Señor, sé propicio a mí, pecador? ¿Puede decir amén? Era costumbre en Palestina, en la época de Jesús, que se oraba 3 veces por día, ¿no? Los judíos religiosos oraban 3 veces por día. Oraban a la mañana, oraban al mediodía y oraban al caer la tarde, ¿no? Era una obligación que ellos tenían. Como religiosos tenían que orar 3 veces por día. Y los que podían iban al templo. En alguna de estas situaciones sucedió esta historia que el Señor nos cuenta. Y había 2 personajes en esta historia. La historia tiene 2 personajes fundamentales. Uno es el fariseo, el religioso, el que era un genio, que estaba todo bien, y el otro era el publicano, el pecador. Estaba todo mal. Él había pecado. El publicano no. Según su concepto, él no había pecado. Él era bueno
daba diezmos, oraba y ayunaba 3 veces por semana, y seguramente era miembro selecto o del Sanedrín o de alguna comunidad importante ahí entre los judíos. Cuando él pasaba, la gente quizás le hacía una reverencia. Algún padre le dirá al hijo: cuando seas grande me gustaría que seas como este hombre. Un hombre quizás conocido por la gente. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si era conocido por Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que un día, se presentarán muchos delante del Señor y dirán: yo oré un montón, eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. Y Dios dice: no te conocí, porque nunca entendiste lo que es la gracia y lo que es la misericordia. Nunca entendiste que yo soy un Dios santo, solamente fuiste un religioso que ibas al culto a cumplir. Tenías una religión, tenías como un club de fútbol, pero no habías entendido que el Señor siempre te va a decir en su palabra: lo que quiero es gracia y misericordia. Amén, hermanos. Este fariseo también no fue a orar con Dios o a Dios, fue a orar consigo mismo. Fíjese el texto, lo que dice ahí. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. No, es una locura. Hablaba solo, oraba consigo mismo. Dios no estaba en los planes de la oración del fariseo. Mire qué contradicción. Dios no estaba en los planes de la oración del fariseo. No le interesaba si Dios escuchaba esa oración o no. Él estaba feliz escuchándose él mismo. Oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y después dice: ayuno, ¿no? Soy un hombre que ayuno y que tengo muchas experiencias religiosas. 2 veces a la semana ayuno. Mire, el ayuno judío tenía un solo ayuno obligatorio en el año, que era el ayuno del día de la expiación. Pero a este judío le pareció, como a muchos religiosos, que no alcanzaba, que había que ayunar más. Por eso a Jesús lo acusaron de no ayunar. Pero quizás Jesús ayunaba en el día de la expiación. Quizás él cumplía con toda la ley, ¿no? Pero seguramente le dijeron: pero vos no ayunás. Jesús quizás le hubiera contestado: pero la palabra de Dios dice que hay que ayunar en el día de la expiación. ¿Ustedes por qué ayunan 2 veces a la semana? Y cuentan los que estudiaron la historia de los tiempos, de cómo era en aquella época, estos hombres religiosos se pintaban la cara con cal, ¿no? Se pasaban cal en la cara para que la cara de ellos quede pálida. Entonces la gente los veía y caminaban tipo, ¿cómo se llama estos de los zombies, ¿no? Había una serie de zombies ahora. Caminaban así y la gente los miraba y decía: uy, este está ayunando. Tenían su recompensa. El Señor Jesús dijo una vez: aquellos que aman orar en las sinagogas y en pie en las plazas, ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de estas personas? Que la gente los mire. Que la gente diga: mira cómo ayunan. Y algunos se golpeaban la cabeza contra la pared para tener sangre, para que la gente diga: uy, qué débil que están, se golpearon. Es aberrante, ¿no? La palabra es hipocresía. La palabra es querer mostrarle a los demás cuán santo soy yo. Y Dios no entra en mis planes. La relación con Dios no entra en mis planes. Me tiene que ver la gente, no me tiene que ver Dios. La gente es la que me tiene que ver. La gente tiene que saber que ayuno 2 veces a la semana. Hermanos, si yo tuviera una necesidad y necesitara que alguien ore por mí y yo estaría ahí, iría a buscar al publicano. No iría a buscar al fariseo. Porque el publicano había entendido que había un Dios santo
y que es necesario llorar delante de la presencia de Dios, que es necesario golpearse el pecho y es necesario decir gracias Señor por tu misericordia, porque si no fuera por la misericordia de Dios, vos hoy no estarías acá. Si te levantaste en esta mañana y respirás, es por la misericordia y la gracia de Dios. Sin embargo, a veces venimos a la iglesia con la actitud de que le vamos a hacer un favor al Señor. Tengo una noticia. El Señor no necesita de nuestros favores. Él no necesita de nada porque Él es Dios. Todo lo hace por amor. Todo lo hizo por gracia y todo lo hizo porque nos ama. Cuando nosotros tenemos este concepto equivocado de lo que es la religión, muchas veces queremos hacer las cosas bien. Decimos, a partir de esta semana me voy a portar mejor, voy a dejar de hacer determinada cosa, y me dura una semana, porque lo quiero hacer yo. Pero cuando yo tengo un concepto de quién es Dios, de cómo me amó Dios, de lo santo que es Dios, de la misericordia y de la gracia de Dios, y de que yo no puedo hacer nada para llegar a Dios, solo implorar su misericordia y que sea propicio a mi pecador, ahí comienza la transformación. Ahí comienza la transformación en nuestra vida. Y comenzamos a vivir en el Espíritu. Y cuando logramos algo, dejar un pecado, lo que sea, decimos gracias Señor, porque fuiste tú el que lo hiciste en mi vida, porque yo era un pecador y necesito tu misericordia. Ya tienen su recompensa, dice el Señor, ahí en Mateo capítulo 5, versículo 5, enseñando en el Sermón del Monte sobre la oración. Dice, mira, ellos que aman orar, ¿no? Y que la gente los escuche, ya tienen su recompensa. El aplauso de la gente, que la gente diga, qué bien que oró, qué bien que predicó, qué bien que cantó, qué bien que adora. Se trata de Dios, no se trata de nosotros. Siempre se trata de Dios. Siempre el Rey está en su trono. Siempre el soberano maneja el universo. Y si hoy estamos acá, es por la misericordia de Dios. ¿Puede decir amén? Amén, hermanos. Este hombre había ido al templo para informarle a Dios lo bueno que era él, ¿no? Que Dios escuche lo bueno que era él, ¿no? Si Dios está ahí escuchando, quiero que Dios sepa lo bueno que soy yo, porque doy diezmos de todo, porque ayuno 2 veces a la semana, porque no soy ni ladrón, ni adúltero, bla, bla, bla. Y ahora, qué curioso, ¿no? Porque el fariseo estaba ahí, cerca del lugar santo, estaba delante de todo, donde todos oraban, ¿no? El lugar santísimo se usaba una vez al año. El lugar santo, ahí es donde iban a orar, ¿no? Estaba el atrio de los gentiles y estaba el lugar santo. Y ahí estaban orando. Y seguramente él estaba delante de todo, cerquita, cerquita. Él podía sentir el aroma al incienso que salía del lugar santísimo. Pero ¿sabe qué? Él tuvo tiempo para ver un hombre que estaba bien lejos, dice la palabra de Dios, ¿no? Que estaba lejos, para mirarlo quizás hasta con asco, ¿no? Mirarlo y decir, yo no soy como ese que está ahí. Yo soy mejor, yo soy diferente. Para este hombre, la gratitud a Dios era un formalismo. El gracias, Señor, ¿cuántas veces por día decimos gracias, Señor? ¿No? Alcancé el colectivo, gracias, Señor. Gracias, Señor. El decir gracias, Señor, implica tanto. Implica tanto. Gracias es decirle, Señor, tu gracia me ha salvado. Tu gracia permite que yo haga cosas. Tu gracia me sostiene. Alguien dijo una vez, hay un canto precioso, sublime gracia, maravillosa gracia, inentendible gracia del Señor. La gracia de él era, te doy gracias, Señor, porque soy un genio. Esas eran las gracias que daba este
fariseo. Un hombre que fue fariseo mucho tiempo y fue un gran fariseo era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, que había sido un fariseo, ahí en 1 Corintios, hablando de los corintios, que también se la creían bastante los corintios, ellos creían que tenían un gran poder y el poder y el poder y el poder, pero no se amaban entre ellos. Se peleaban, tenían pecados ocultos, pero eran unos genios en el poder. Cuanto más ruido, mejor. El apóstol Pablo a los corintios le dice, por gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Lo puede repetir conmigo? Por gracia de Dios, soy lo que soy. Pablo y nosotros. 1 Corintios 15:10. Por gracia de Dios, soy lo que soy. Lo entendió Pablo. Y Pablo quizás tendría alguna cosa de qué jactarse. El apóstol a los gentiles, fui al tercer cielo, conoció cosas que te fue prohibido contar, que ningún hombre había visto, milagros en su vida. Sin embargo, él dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. El fariseo le estaba diciendo a Dios, Señor, cuando vos me creaste se rompió el molde. Vos me creaste y ya soy irrepetible, ¿no? Te pasaste conmigo, Señor. Hiciste una obra tremenda conmigo. Hermanos, la noticia es que Dios la pasa bastante bien sin nosotros. Dios no necesita de superhombres que rompieron el molde. La Biblia dice, ¿no?, que nosotros debemos decir, cuando hacemos algo, siervos inútiles somos. Amén. La misericordia de Dios, la obra de Dios en nuestra vida, siervos inútiles somos. Y el título que se nos da de siervos, que a veces parece últimamente un título de nobleza, ahí viene el siervo de Dios, es la palabra doulos, y la palabra doulos quiere decir esclavo. Esclavo por amor, esclavo de Cristo por amor. He dejado de lado todos mis derechos por amor a Cristo. Qué diferencia, ¿no? Él no le da las gracias a Dios por lo que Dios hizo en él. Le está dando las gracias a Dios por lo que él hizo por Dios. Ayuno, de oro, se recomienda a sí mismo, ¿no? Dice, mirá, Señor, las virtudes que tengo. Parece un político en campaña, ¿no? Uno mira a los políticos. Yo soy la verdad, últimamente me siento agrandado. Me llaman todos los políticos. Todos los políticos. Suena el teléfono, te habla tal, te habla tal, te habla tal. Ahora cuando le quiero contestar sigue hablando, ¿no? Usted también, ¿no? ¿Ustedes lo llaman? ¿Yo? Parecía un político en campaña. Imagino que le diría al Señor alguna vez, Señor, si querés dividir algún mar por ahí, llámame a mí. Si querés, por ejemplo, alguna plaga que mande, llámame a mí. Porque la verdad, Señor, de todos, el mejor soy yo. Hermanos, esa actitud, quizás yo la estoy llevando al extremo, pero a veces está en nosotros. Tengo que ir al culto. Llegamos, nos sentamos, levantamos la mano, adoramos al Señor y pasan horas y horas y días de nuestra vida donde no hemos entendido el concepto de la gracia y de la misericordia de Dios. La gracia lleva al arrepentimiento, la gracia lleva al dolor, al llanto, al entender nuestra condición delante del Señor. La Biblia dice, Santiago, yo creo que Santiago tiene razón, además lo sé porque él está inspirado acá por el Espíritu Santo, pero Santiago dice una tremenda frase, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Amén? ¿Puede decir gloria a Dios? Hermano, Dios resiste a Dios rechaza a los soberbios. Imagínense a Dios escuchando la oración de este hombre. Dios debe haber rechazado esa oración. Por eso aceptó la oración del publicano.
Jesús dijo, este se fue justificado. Dios rechaza, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Que Dios nos mantenga humildes. Que nunca nos creamos más de lo que somos. Todo lo que somos se lo debemos al Señor. Y todo lo que hacemos lo hacemos por gloria y gracia del Señor. Y para la gloria del Señor. Amén. Nosotros vivimos para su gloria, no para nuestra gloria. Hermanos, este hombre no necesitaba arrepentirse. Sí lo necesitaba, pero él creía que no necesitaba arrepentirse. Se olvidó de la santidad de Dios. Se olvidó de la cruz. Ahora uno me dice, todavía no había llegado la cruz. Miren, los del Antiguo Testamento miraban la cruz hacia adelante. Cada vez que mataban un corderito, ahí estaba simbolizada la sangre de Cristo y la cruz. Y los pecados de eso fueron perdonados en la cruz del Calvario. ¿Amén? El del Antiguo Testamento, por eso a veces se dice, el Antiguo Testamento era por ley y el Nuevo es por gracia. Siempre fue por gracia, hermano. Siempre fue por gracia del Señor. Abraham creyó por fe y por gracia. Y cada vez que había un cordero inmolado, ese cordero inmolado representaba lo que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario. Se había olvidado de la gracia de Dios este fariseo. Pero se había olvidado de la santidad de Dios. Y ahí no tenía excusa. Porque este fariseo había leído el capítulo 6 de Isaías, donde Isaías se encuentra con Dios. Y dice la Biblia, ahí en el capítulo 6, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono. Y dice que sus faldas cubrían el templo. Y dice que cuando vio la santidad de Dios, cuando vio ese Dios santo, dijo, ¡ay de mí! Porque soy un hombre inmundo, de labios inmundos, soy un pecador. Hermanos, lean los primeros 5 capítulos de Isaías, era un profeta, un siervo de Dios. Sin embargo, cuando se encontró con Dios, cuando tuvo ese encuentro personal con Dios, cuando un día tuvo ese encuentro con Dios que lo transformó, que lo ayudó y que dijo, tengo que dejar de caretearla. Me encontré con Dios y entendió que Dios es un Dios santo y ha llamado un pueblo santo. Dice que, dijo, yo soy un hombre inmundo de labios. Si voy a morir porque vi a Dios. Dice la Biblia que Dios mandó un ángel con un carbón encendido, tocó sus labios fueron limpios. El perdón de Dios sobre la vida de Isaías. Este fariseo lo conocía ese texto. Lo habrá predicado cuántas veces ahí en la sinagoga o en el templo. En la sinagoga, en el templo no predicaban en la sinagoga. ¿Cuántas veces lo habrá leído ese texto? El texto de Isaías era conocidísimo. Sin embargo, él no tuvo ningún empacho de decirle, Señor, acá estoy, soy tan bueno, no necesito arrepentir. Hermanos, no hay, léalo usted, no hay un amago de arrepentimiento en esta ocasión. No hay en ningún momento algo que dé a notar de que este hombre está dolorido por su pecado. En ningún momento. Las personas que no conocen a Dios, las que se le ha hablado hoy, quizás en la calle, o se le un tratadito, los hermanos que evangelizan mucho y que trabajan en evangelismo, Dios los bendiga, los jóvenes, se encuentran con una frase a veces. A ver, la frase es, no, pero usted necesita a Dios y Cristo murió por sus pecados, ¿no? Ustedes le dicen todo eso y más de una vez debe haber escuchado esta frase, pero yo no le hice mal a nadie. No, yo soy bueno, no le hice daño a nadie. Esa es la frase más mentirosa de la historia. La frase más engañosa de la historia. Siempre tenemos posibilidad de hacerle daño a alguien. Y cuando no le hacemos daño a alguien, nos hacemos daño a nosotros. Sin embargo, este hombre no entendió. El segundo personaje es el publicano. Les dije que el fariseo era el religioso, el hombre admirado, todos querían ser como él. El publicano era todo lo contrario.
El publicano era un hombre que cobraba impuestos para el Imperio Romano, ¿no? Y era conocido como un ladrón, porque no solo que cobraba los impuestos, sino que se quedaba con todos los vueltos habido y por haber. Le decía a un pobre campesino, mirá, tenés que pagar 3 monedas. Y al Imperio Romano le daba 1 moneda y él se quedaba con 2. Ya era algo institucionalizado. Y eso provocaba que en Israel se los odie. Es llamativo que el Señor Jesús usó mucho la historia de los publicanos o recaudadores de impuestos. Esta historia, la historia de Leví o Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Y un día se encontró con el Señor Jesús y dejó todo para seguirlo. Amén, hermanos. Mateo debe haber llorado delante de la presencia de Dios y haber dicho, gracias, Señor, porque me perdonaste. El que escribió el Evangelio de Mateo. Este publicano tenía una oración diferente, era distinta. La oración del fariseo, en esa oración había orgullo, ¿no? Y por un orgulloso, una agrandada. En la oración del publicano había humildad. Señor, soy un pecador. En la oración del fariseo había ostentación, ¿no? Señor, yo hago esto, lo otro. En la oración del publicano había arrepentimiento. En la oración del fariseo había autoconfianza. Ese es un problema también, ¿eh? La autoconfianza. Todo lo puedo yo. La palabra dice, todo lo podés en Cristo, fortaleza. Amén. Autoconfianza. ¿Qué fue a buscar? Autoconfianza. ¿Qué se llevó? Autoconfianza. ¿Qué fue a buscar el publicano? Perdón. ¿Qué se llevó? Perdón. Jesús dijo, ¿quién creen ustedes que fue perdonado, justificado? Y fíjese que el Señor Jesús no da la respuesta, ¿eh? Dice, os digo, este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Él no dijo, miren, el publicano era así, asá, y explicó, no dijo nada. No habló de los pecados del publicano, ni de las virtudes del fariseo, no dijo nada. Solamente habló de las oraciones de los dos. Y dijo, el que fue con la verdad, el que fue arrepentido, ese fue justificado. El otro, ¿cuánto hace que no lloramos delante de la presencia de Dios? Hoy se llora cuando hay un problema, ¿no? Viene una enfermedad, me dejó mi novia, o di mal en la facultad. Y Dios también escucha ese tipo de oración, porque ahí nos hacemos más humanos, ¿no? Cuando vienen los problemas a nuestra vida, se nos borra la sonrisa de la cara y nos hacemos más humanos, porque necesitamos a Dios. Pero llorar por el pecado, llorar por la necesidad que tenemos de Dios, ahí es otra cosa. Y eso es entender la misericordia y la gracia del Señor. ¿Puede decir amén? Amén, hermano. Vamos a ver un poquito, para ir terminando, la actitud de este publicano. La Biblia dice que este hombre se mantuvo a distancia. Ahí en el versículo 13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. O sea, no quería ni siquiera mirar. Mire, hace un tiempo viajé a la provincia de Neuquén. Estuve en 3 ciudades de Neuquén, ¿no? Y son 3 iglesias que tenemos ahí en Neuquén. Y en una iglesia pasan los hermanos a orar, pasa una chica, ¿no? Una chica de 16, 17 años, y llorando, y empieza a contar, no, porque mi padrastro me trata mal. Saben, hermanos, que en esa zona se sufre mucho el maltrato, especialmente hacia los jóvenes. Y la zona donde estaba yo, fue famosa hace muchos años porque los chicos se suicidaban, se ahorcaban, ¿no? Los chicos tenían problemas de verdad.
iban a un lugar y aparecieron un montón de chicos que se quitaron la vida. Había algo feo ahí, algo malo. Y esta chica me decía, porque mi papá, mi padrastro, me maltrata. No, ella no abundó en detalle. Y oré por ella. Sigo orando y aparece un hombre. Yo cuando la chica me hablaba del padrastro, yo decía, bueno, que este hombre se convierta, cambie su vida y pueda ayudar a esta chica y que esta familia sea restaurada. Sigo orando, ¿no? Y me encuentro con un hombre. Con los ojos en el piso, no me miraba, no levantaba la vista. Para escucharlo tenía que hacer un esfuerzo terrible porque apenas le salía la voz. Y le digo, hermano, ¿cuál es su problema? Mi problema es que yo maltrato a mi hijastra. ¿Pero cómo? Sí. Yo la golpeo, la insulto, he hecho cosas feas con ella. ¿Maltrato? Yo le dije, pero escúcheme, su hijastra está acá en el culto. Me dice, sí. Y pasan cosas a veces entre el cielo y la tierra que nosotros no entendemos, ¿no? El Espíritu Santo obró en ese momento, no me acuerdo de qué manera ni cómo, terminé yo sentado con el hijastro con el padrastro. Y el padrastro en el piso, casi sin mirar, llorando. Y ese día le pidió perdón al Señor. Le pidió perdón a su hijastra. Y su hijastra abrazándolo y llorando con él, juntos pidiéndose perdón. Si la actitud de este hombre hubiera sido venir al culto para contar que él no le había hecho daño a nadie, que era bueno y que laburaba y que mantenía a la familia, no hubiera pasado nada. Pero ese hombre entendió la gracia y la misericordia de Dios. ¿Puede decir amén, hermano? Ese hombre entendió que era un pecador. Y volvemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía la misma convicción que este publicano. Fíjese ahí en 1 Timoteo, él hablándole a Timoteo, su hijo en la fe. Mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel, ¿no? ¿Qué quiere decir? Esto es verdad. La palabra siempre es fiel, ¿no? Pero es como el desierto os digo de Jesús. Bueno, Pablo cuando quería afirmar algo dice, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren la actitud de Pablo, el espíritu correcto que Pablo tenía para acercarse a Dios. Cuando Pablo oraba, Pablo lo que le decía al Señor, Señor, yo soy un pecador y te necesito. Pablo lloraba delante de la presencia del Señor. Este hombre ni quiso alzar los ojos al cielo. Se propicio, dice que se golpeaba el pecho, ¿no? Vino a adorar a Dios con la firme convicción que tenía necesidad de Él. ¿Viniste con esa convicción hoy al culto? ¿De que necesitas de Dios? ¿Viniste con la convicción de que sos un pecador, que necesitas arrepentirte delante del Señor cada día de tu vida? ¿Viniste con la convicción de que nosotros somos los hijos de un Dios santo, que si no fuera por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ni siquiera podríamos dirigirnos hacia Él? En el Antiguo Testamento la gente, si llegaba a ver a Dios, se ocultaba la cara porque se moría. Nosotros hoy en nuestro corazón habita toda la plenitud de la deidad. Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Esa familiaridad de decirle a Dios Padre y que Él nos llame hijos, esa familiaridad no puede coartar la necesidad que tenemos de arrepentirnos y de llorar delante de la presencia de Dios. No nos engañemos. No es yo no le hice daño a nadie, o yo soy bueno.
somos todos mendigos diciéndole a otro dónde hay pan. Todos necesitamos del Señor. Agustín, San Agustín, que lo conocen la historia, fue un hombre que pecó mucho durante su juventud. Y cuando se convirtió, él dijo una frase, dijo: nos hiciste, Señor, para ti. Fuimos creados para Dios. Todos los que estamos acá, fuimos creados para Dios. Y nuestro corazón no va a tener descanso, no va a tener paz hasta que te hayamos encontrado. Ese es Dios. Ese es Dios. Por eso, hermanos, en esta noche, quizás haya alguien por primera vez, está la iglesia también. Tenemos que entender quién es Dios y no jugar con las cosas de Dios. Ser serios. No jugar con nuestra vida. No jugar con el pecado. Y cada oración que hagamos no tiene que ser la oración del fariseo. Señor, bendice los alimentos, el perro, el gatito. Tiene que ser la oración de un hijo que habla con el Padre y respeta al Padre, porque el Padre es Dios. Si Jesús lo hizo, Jesús lo hizo. Mire la oración de Jesús en Getsemaní. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y era Jesús. Jesús honraba y se humillaba delante del Padre. Filipenses capítulo 2 dice: por su humillación él fue exaltado y se le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de la presencia del Señor. Jesús nos mostró el camino para llegar a Él. La Biblia habla de una puerta estrecha y habla de un camino angosto. Habla de una puerta chiquitita. Y algo nos quiere decir, ¿no? Tienes que humillar. No te la tenés que creer. Te tenés que humillar para entrar a la presencia del Señor. Si estás en un culto, respetá el culto. Respetá al Señor. Porque es preferible que te levantes y te vayas antes que te quedes y no respetes al Señor. Porque tenemos que entender, David decía: en este lugar está la presencia del Señor. Jesús dijo: el fariseo, ¿para qué fue? ¿Para qué fue? No sirvió para nada ir al templo. Pero el publicano fue y fue justificado por el Señor. El versículo 14 de Lucas 18 termina: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No perdamos nunca de vista, hermanos, nunca perdamos de vista que Dios está con nosotros, que Él está acá, y que ese Dios santo, 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 3 veces santo, por su amor, por su misericordia, mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y cada vez que vamos al altar, y cada vez que vamos a orar, tiene que estar la cruz frente nuestro. Porque cada vez que oramos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cada clavo, cada corona de espina, cada espina que atravesó su cabeza, cada lanza, cada latigazo, cada dolor de Él, tiene efecto en nuestra vida. Eso se llama gracia. No nos olvidemos. No vengamos al culto como el fariseo. Seamos como el publicano. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. David, vení, ayúdame. Tenés una oportunidad en esta noche. Una oportunidad.
Quizás hace rato que no llorás en la presencia del Señor. Y llorar no quiere decir derramar lágrimas, ¿eh? Uno puede llorar acá, en el corazón. Tenés una oportunidad en esta noche de hacer una oración como el publicano. Decirle: Señor, ten misericordia de mí. Mira, quizás en esta noche puedan aparecer frases en tu boca que hace mucho que no decís. Hasta podés llegar a decir: Señor, ¿cuánto hace que no hablo con vos? Porque puede pasar eso. Señor, ¿cuánto hace que no hablo con vos? Mis hermanos no se dieron cuenta porque sigo viniendo al culto. Pero mis oraciones no te tuvieron en cuenta. Hoy Dios nos está diciendo: ¿querés salir justificado esta noche de este lugar? Inclina tu rostro, no me miren a mí, cierren sus ojos, comience a buscar al Señor. El publicano hizo la oración solo. Él habló con Dios. Usted no necesita un intermediario. Hable con Dios. Si algún hermano se tiene que mover, hágalo despacio, sin ruido. Busquemos a Dios en esta noche. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Queremos decirte gracias hasta que lo sintamos, Señor, en nuestro corazón, en nuestras entrañas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por la cruz del Calvario. Gracias porque perdonaste mis pecados, Señor. ¿Dónde estaríamos si no fuera por tu sacrificio en esa cruz? Perdónanos, Señor, por tantas horas desaprovechadas. Perdónanos, Señor, por tantas veces que hemos sido fariseos, religiosos, hipócritas. Perdónanos, Señor, por creer que el hacer vale más que el ser. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé propicio a nosotros, que somos pecadores, y tú eres un Dios santo. Y ese Dios, como dice el libro de Éxodo, vio nuestro dolor, oyó nuestro clamor y descendió. Ayúdanos a llorar por nuestro pecado, a arrepentirnos, a pedir cada día la misericordia y que la sangre de Cristo nos limpie de nuestros pecados. Amado Señor, gracias porque un día firmaste tu rostro para ir a Jerusalén. Gracias porque dijiste que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias porque dijiste: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo pongo mi vida. Y entre esas que ponen su vida están los hermanos de Devoto, están los ancianos, los niños, los jóvenes de Villa Devoto. Por todos ellos puso su vida el Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido fariseos. Perdónanos, Señor. Hoy queremos cambiar las cosas.